El primero de ellos, agradezco la presencia del maestro Jorge Alberto Ruiz Valderrama. Él es originario de la Ciudad de México, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, título que recibió con el proyecto denominado Posibilidad de incorporar los derechos políticos y laborales a las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que se ha especializado en el campo de derechos fundamentales y organismos públicos de defensa de derechos humanos en México. Es maestro de Derecho Administrativo por la Universidad del Valle de México, tiene experiencia en Administración Pública y Derecho Civil. Asimismo, cuenta con 10 años de experiencia como abogado litigante en diversas firmas de prestigio internacional y 17 años de trabajo docente en los niveles medio superior, superior y posgrado, recibiendo en diversas ocasiones el reconocimiento de la excelencia por su desempeño académico. En el año 2000 se le otorgó el nombramiento de secretario de la Academia de Derecho en la Universidad del Valle de México y fue invitado a ocupar la dirección de la licenciatura correspondiente, así como la conducción del programa de radio Esto es Derecho en la estación universitaria. En el año 2012 recibió instrucción en materia de técnicas de litigio para audiencia de juicio oral y el nuevo sistema de justicia penal desde la perspectiva de los derechos humanos por parte de especialistas de la Emory Law University y la Universidad Panamericana. En 2006 ingresó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como visitador adjunto adscrito a la Segunda Visitaduría General. Actualmente es jefe de Departamento de Capacitación a Servidores Públicos de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Asimismo, también tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro, el doctor Gumecindo García Morelos, el cual brevemente haré una exposición de su amplia trayectoria. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigador de tiempo completo, profesor y coordinador del programa Derecho Procesal Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es profesor invitado en la Universidad Panamericana en la Maestría de Derecho Procesal Constitucional. Ha recibido diversos reconocimientos académicos, dentro de los que destacan el Premio Padre de la Patria por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Premio Nacional Presea Jurisprudencia Siglo XXI al Mérito Nacional en Litigación Estratégica en Derechos Humanos por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es autor de los libros El proceso de habeas corpus y los derechos fundamentales, El proceso de amparo contra leyes y el control de convencionalidad, Práctica procesal del control judicial difuso de los derechos humanos, El juicio de amparo, Derecho procesal comparado, entre muchos otros. Asimismo, presidió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán en el periodo 2003-2007 y actualmente se desempeña como abogado en litigio estratégico en derechos humanos, propiciando jurisprudencias constitucionales, dentro de las que destaca la denuncia de contradicción de tesis número 293/2011 ante el Pleno. El tema: la jerarquía constitucional del derecho internacional de los derechos humanos y la obligatoriedad de la jurisprudencia internacional. Asimismo, ha litigado casos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Les pido por favor también un fuerte aplauso. Bien, ante tales personalidades que el día de hoy engalanan este panel, pues no me queda otro más que ceder el uso de la voz a los expertos para escucharlos. Adelante, maestro. Gracias, mi hermano. Gracias, muy buena tarde a todos y todas. Gracias a las autoridades organizadoras del presente evento. Gracias a ustedes, Gumecindo, gracias. Un gusto volverte a ver. Bien, pues miren, me dicen que estamos con el tiempo contado y bueno, vamos a hacer esto lo más óptimo posible. Quiero tocar algunos puntos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que son importantes para todos y todas ustedes en el desempeño de su labor como servidores públicos, servidoras públicas, así como la ciudadanía en general. Bien, muy bien. Ustedes hasta ahora, hasta el momento, me parece ya tienen una plataforma base para que podamos deducir temas específicos desde la perspectiva de los derechos humanos, como pueden ser prohibición de la tortura, víctimas del delito, derecho humano a la salud, etcétera. Esa plataforma base a la que me refiero es los puntos que han abordado los especialistas que nos anteceden y hacer énfasis en
nuestro artículo primero constitucional, que marca dos figuras importantes desde el 2011. Si bien el párrafo primero del artículo primero constitucional incluye 3 novedades que comentaba el doctor Sepúlveda, recordando esas novedades son, primero, el término personas, es decir, se incluye el término personas y se quita el término individuos. Esto yo complementaría con la razón del doctor Sepúlveda, que el término personas se incluye en el artículo primero, toda vez que la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 dice que para efectos de la presente convención, persona será todo ser humano. Traducido en el artículo primero constitucional mexicano, entonces en los Estados Unidos mexicanos, todos los seres humanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Segunda novedad, tratados internacionales, es decir, los derechos humanos elevados a rango constitucional, es decir, expresos, porque no estaban expresos, lo que se encontraba expreso era garantías individuales, ahora se eleva a rango constitucional derechos humanos, reconocidos también en los instrumentos internacionales. Entonces, el campo de protección a los derechos humanos se amplía al ámbito internacional, con los principios que se mencionaron anteriormente. Entonces, continúa el párrafo primero diciendo, así como las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos específicos. La clave para una culturización en derechos humanos, por la que este país está pasando, es saber distinguir entre derechos humanos y garantías, porque veníamos estudiando mal. Comentaba el doctor Sepúlveda, estudiábamos garantías individuales como sinónimo de derechos humanos, y no es así. Entonces, tenemos que partir de aquí para que nos queden claras muchas cosas. ¿Qué diferencia existe entonces entre derechos humanos y garantías, según el párrafo primero de la Constitución? Con derechos humanos, me parece, no tenemos problema. Sabemos que son facultades inherentes, propias del ser humano, prerrogativas inherentes al ser humano, forman parte de su estructura natural. Nadie me las otorga, sino que se reconocen en momentos históricos específicos. Facultades inherentes. Dicen los especialistas que son facultades a priori. La garantía es a posteriori. Es decir, los derechos humanos, al ser inherentes a la estructura humana, son anteriores a, es decir, son parte de esa estructura, por eso consideran estos especialistas que son a priori. La garantía, que no es natural a los seres humanos, sino que es una creación del Estado, la garantía es a posteriori, después de, es decir, esta garantía es creada por el Estado como todo un mecanismo para dos cosas, yo pensaría principalmente. Uno, que los seres humanos ejerzamos más fácilmente nuestros derechos, y dos, para protegerlos. ¿Protegerlos de quién o de qué? Pues de toda aquella persona que quiera vulnerarme mis derechos naturales. De esta forma, ¿cuáles serán los componentes de esa garantía? Si la garantía es un mecanismo que el Estado crea para proteger los derechos naturales, ¿cuáles serán los componentes de ese mecanismo? ¿Cuál sería el primero? ¿Cuál te viene a la cabeza primero? Si es un mecanismo de protección a los derechos humanos. La ley. Entonces, los derechos humanos, dicen los especialistas como Norberto Bobbio, los derechos humanos tienen que positivizarse. Se reconocen y enseguida se positivizan, se escriben en un ordenamiento jurídico. Sino como protejo algo que no está escrito.
Se van reconociendo los derechos humanos y se tienen que positivizar, se tienen que escribir en ley. Y así ya tengo la garantía de que mi derecho natural lo podré ejercer fácilmente y será respetado, será protegido. Entonces, esta garantía se compone de 4 elementos. La ley, dijimos, ley o leyes, instituciones, procedimientos y personal. Ese personal, ese elemento humano, es conocido como servidores públicos. Servidores públicos, personas que trabajan para la garantía de los derechos dentro de una administración pública. Si estos servidores públicos no respetan la ley, las instituciones y o los procedimientos, entonces la garantía se ve fracturada y en consecuencia que se viola derechos humanos. Por eso, ¿qué implica ser servidor público, servidora pública? ¿Cuál es la importancia de serlo, de detentar un cargo público? Ahora, como decía el maestro Gil Valdivia, pues no solo, si atendemos a esto, no quiere decir que los servidores públicos no tienen derechos humanos. No, para nada, los derechos humanos son universales. Pero los servidores públicos trabajan para la garantía. Entonces, ¿qué importancia tendrá que un servidor público se desempeñe cabalmente? Pero en este proceso de culturización es muy importante empezar por ahí. Tenemos que, han dicho el doctor Sepúlveda y el maestro Gil, tenemos que culturizarnos en esto, cambiar paradigmas, quitarlos, cambiar estructuras. En una ocasión que estaba yo dando una capacitación a algunos servidores públicos federales, íbamos como a la mitad de todo esto, y me preguntó alguien ahí, oiga, ¿nosotros somos servidores públicos? Y bueno, le dije, por supuesto. ¿Dónde dice? Ah, bueno, podemos echar un vistazo al artículo 108 constitucional y fueron tomando nota. Pero sí fue un momento en el que tuve un quiebre porque yo le contesté así, le dije, bueno, ¿y si no son servidores públicos, qué son? Ah, no, pues trabajadores de una empresa normal. Le dije, no, son servidores públicos. Si ustedes no saben que son servidores públicos, y les comenté así, son unos violadores de derechos humanos en potencia, porque no sabemos dónde estamos parados. Cuando no caemos en cuenta que somos parte de ese mecanismo de garantía. Entonces, pues ya hablamos con esto, empezamos a entender que hablamos de un sistema de protección a los derechos humanos. Los derechos humanos de todas y todas, en consecuencia, quedan protegidos por mecanismos. ¿Cuál es, por deducción, el sistema tradicional de nuestro país de protección a los derechos humanos? El sistema tradicional que todos conocemos, sin embargo tenemos autoridades por aquí de ese sistema. ¿Cuál es ese sistema tradicional de protección a los derechos humanos? Como si lo comentaba el maestro Gil, si yo al compañero, yo particular, civil, lo privo de la libertad, lo tengo encerrado, con los ojos tapados, le corto un dedo, le corto una oreja, ¿estaré lesionando sus derechos humanos? No soy servidor público, soy un particular. ¿Estaré lesionando sus derechos humanos? Sí. Cometiendo un delito. Entonces estoy transgrediendo derechos humanos con una figura delictiva.
¿qué puede hacer él o sus familiares en mi contra? ¿Denunciar? ¿Ante quién? Ante una autoridad, un ministerio público, instituciones. ¿Dónde dice que puede él denunciar? En la ley. Tenemos leyes, instituciones. ¿Qué tiene que hacer el ministerio público una vez? Procedimientos. Y personal en la persona, valga, del mismo agente del ministerio público o sus auxiliares. Entonces, ese es el sistema tradicional o más familiarizado con los mexicanos de protección a los derechos humanos, conocido como sistema de protección jurisdiccional. Es el sistema de protección jurisdiccional de los derechos humanos, del cual nos va a hablar el maestro Gumecindo. Lo que quiero yo es que por deducción digamos, bueno, ¿cuál será el otro sistema de protección a los derechos humanos? Si tenemos un sistema de protección jurisdiccional a los derechos humanos, el no jurisdiccional. Si el jurisdiccional nos dice que las autoridades creadas por el mecanismo de garantía para la protección a los derechos humanos son autoridades jurisdiccionales, ¿de dónde viene eso de jurisdiccional para que el otro sea el no jurisdiccional? Viene de este término jurisdicción que el maestro Gumecindo va a hablar. Entonces, a mí yo quisiera hablar sobre el sistema de protección no jurisdiccional, en consecuencia. Este sistema de protección a los derechos humanos es un sistema conocido internacionalmente como sistema ombudsman. Ese término ombudsman es un término sueco de 1800, en donde al rey sueco se le ocurre crear un órgano colegiado que salga de los servidores públicos, es decir, que no tenga que ver con los servidores públicos, que revise las conductas de los mismos, pero que no sea parte de los servidores públicos, con la idea de que no seamos juez y parte. Entonces, surge una idea de un organismo o de un órgano autónomo protector de los derechos de los ciudadanos. Y la palabra ombudsman, que la usó él, este rey, con el significado defensor del pueblo, se instituyó como un órgano colegiado de personas que revisarían el actuar de los funcionarios y servidores públicos, cuya actuación ya se encontraba regulada. Entonces, este ombudsman lo que tenía que hacer era verificar que se apegaran a la garantía, a lo que ya estaba escrito. Entonces, surge como ombudsman, trasciende a los demás continentes y en nuestro país, en los años 90, llega como una reforma al artículo 102 constitucional, creándose un apartado B. Un apartado B que refiere que el Congreso de la Unión y que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados tendrán facultad para legislar en materia de órganos públicos de defensa de los derechos humanos, que en el caso del Congreso de la Unión, el organismo que se forme recibirá el nombre de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con autonomía para regirse a sí mismo, y que esta autonomía entonces estriba en que no pertenece a ningún órgano, a ningún poder, está fuera, no pertenece ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial. En sus inicios, 90s, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como ahora la conocemos,
Este órgano inició pues equivocadamente. ¿A qué me refiero? Formaba parte de la Secretaría de Gobernación como Dirección de Derechos Humanos. Pero si se trata de que sea un ombudsman y se encontraba dentro de la Secretaría de Gobernación, pues estaba dentro de la Administración Pública Federal y entonces no cumplía con las características del ombudsman sueco, sino que hasta 1999, por una reforma, se dota de plena autonomía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Insisto, no pertenece a ningún poder, si bien el mismo 102 refiere que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será nombrado por el Senado de la República. Una vez hecho este nombramiento, se separa. Es decir, la CNDH no se encuentra bajo la tutela de nadie. Es desde luego un organismo público, autónomo. Es un organismo del Estado, pero autónomo en defensa de los derechos humanos de todos y todas. Entonces, comienza como tal desde 1999 con algunos cambios y en la reforma del 2011 este organismo, ya llamado Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene facultades nuevas en esta reforma, como es, lo comentaba el doctor Sepúlveda, entre otras, la competencia laboral. Si bien originalmente el 102 apartado B refería que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones de derechos humanos estatales no tendrán competencia para conocer de asuntos laborales, jurisdiccionales, electorales y entre particulares, con la reforma del 2011 se abre una competencia laboral, pero que es preciso aclararla. La competencia laboral, y atendiendo a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no tiene facultad la CNDH para resolver conflictos laborales. Dice la fracción 10 del artículo 2 de la normatividad, se entenderá por asuntos laborales aquellos que se deriven de autoridades laborales en procedimientos respectivos. Es decir, la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entra en lo laboral, entra en probables irregularidades administrativas en juicios laborales. Algunas personas con esta reforma del 2011, la Comisión Nacional recibió muchas quejas en materia laboral. Quejas en el sentido, me despidieron injustificadamente. Ahora, Comisión Nacional, quiero que conozcas de mi asunto. Y bueno, se les comenzó a fundar en la Constitución y en la ley respectiva que no era competencia de la Comisión Nacional, que su asunto era un asunto laboral y que la instancia correspondiente para resolver este conflicto era el sistema jurisdiccional ante un organismo de conciliación y arbitraje, una protección jurisdiccional, que si entablando este afectado una demanda laboral, dentro del procedimiento laboral había irregularidades administrativas, rezagos, por ejemplo, no ejecución del laudo, si se presentaban ese tipo de irregularidades, entonces ahora sí esta persona podía presentar una queja ante la CNDH por esa razón, pero no atenderá el fondo del asunto, sino la cuestión administrativa. Eso es la nueva competencia laboral de estos organismos, de la CNDH. Y entonces, pues se resume esta protección no jurisdiccional de los derechos humanos a emitir una recomendación, una exhortación a la autoridad que violó un derecho humano, a reparar, es decir, como si dijéramos, aquí se cometió un error, arréglelo, porque usted hizo esto en vez de haber hecho esto. El quejoso refiere que intentó presentar una denuncia ante usted y que la persona que le atendió en la agencia del Ministerio Público le dijo que regresara mañana porque había cambio de turno. Teniendo usted
como servidor público representante social, tener que recibir la denuncia inmediatamente, sin estigmas ni cosas discriminatorias. Entonces, en una conciliación, si no es violación grave a los derechos humanos, se le solicita que inmediatamente le dé entrada a la denuncia e inicie las averiguaciones correspondientes y tenga a esta Comisión Nacional al tanto de sus gestiones. Entonces, este organismo no jurisdiccional se encuentra observando, la garantía ya está dispuesta, la garantía a los derechos de todos y todas. Este organismo nacional se encuentra observando que los servidores públicos, todos aquellos encargados de echar a andar esa garantía, se desempeñen cabalmente, cumplan con la ley, las instituciones y los procedimientos. Y de encontrarse un hecho violatorio, emitir una recomendación, escuchar a las dos partes primero y emitir una recomendación en caso de acreditarse la violación al derecho humano. Con una amplitud en la reforma de que si la autoridad recomendada no acepta o no cumple la recomendación, entonces el titular de la Comisión Nacional podrá pedirle al Senado de la República que cite a esa autoridad a que le diga públicamente por qué de la negativa, fundado y motivado. Entonces, pues el 102 avanza en una reforma del 2011, no tiene este órgano nacional, no tiene facultades para sentenciar, para sancionar, no es coercitivo, se dice que es no vinculatorio. Quien va a sancionar, quien es coercitivo, es el sistema jurisdiccional de protección a los derechos humanos, mediante el operador judicial, un juez o un equivalente en los tribunales administrativos, y así. Tan es así que este 102 nos dice una de las no competencias de la comisión, no tiene competencia en asuntos jurisdiccionales. ¿Por qué será que no le pueda decir la Comisión Nacional a un juez, cambie tu sentencia? No, estaría invadiendo una esfera que no le corresponde, además de que el afectado tiene la posibilidad de interponer un recurso en contra de esa sentencia y hacerlo efectivo. Entonces, el desempeño, la facultad de estos organismos ombudsman es sencilla por naturaleza, pero es compleja en un contexto determinado. Es complejo entender la competencia de estas comisiones de derechos humanos cuando entra a un país que no tiene una cultura en derechos humanos y que empieza a trabajar este organismo. Lo importante es, en esa culturización, que entendamos la competencia de ese sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos. Para que no haya opiniones encontradas o aseveraciones que no son ciertas. Entonces, pues esto es lo importante. No sé si habrá alguna pregunta, no quiero quitarle el tiempo a mi compañero Gumecindo, estamos, insisto, sobre el tiempo. Entonces sí me gustaría, para irnos directamente a lo que nos interesa, si hay alguna alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, y irnos enseguida por ahí. Gracias, que tengan buena tarde. Gracias, maestro. Vamos a escuchar sin más preámbulos al doctor. Gracias, muy buenas tardes. Bien, me voy a encargar de exponer la otra parte de la protección de los derechos humanos, no solamente para controlar el poder público en su amplia dimensión, sino también incluso los propios servidores públicos, cuando son sometidos a un régimen de responsabilidad administrativa, lo que es el derecho administrativo sancionador, forma parte del poder punitivo del Estado. Así lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ricardo Baena contra Panamá. Por lo tanto, esta dimensión, he escuchado a lo largo del evento las inquietudes sobre quiénes son titulares de derechos humanos y quiénes son los sujetos obligados y que pudieran
comparecer ante un planteamiento litigioso, si es solamente una autoridad en un sentido amplio o también los particulares. Son preguntas que se han ido despejando la interrogante y colocar las respuestas. Los derechos humanos pueden ser violados por autoridades y pueden ser violados también por particulares. No cabe duda en esta cuestión. La única diferencia que van a encontrar ustedes es el mecanismo con el cual ustedes van a plantear ante el órgano competente, que siempre tiene que ser una autoridad. Si van a plantear una inconformidad litigiosa contra una autoridad o contra un particular, siempre ese tercero ajeno al conflicto tiene que ser un órgano del Estado. Por eso la Constitución prohíbe que se hagan justicia por propia mano, monopoliza una función estatal que es resolución de litigios, ya sea en un particular contra una autoridad o un particular contra otro particular. Esta cuestión de las garantías de los derechos humanos en el ámbito jurisdiccional significa los casos que ustedes pueden presentar demandas ante tribunales del Estado o federales. Por ejemplo, en materia de seguridad, ustedes comparecen a nivel local a los tribunales de lo contencioso administrativo o el tema del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Si son dados de baja, afectan sus derechos laborales, ustedes pueden alegar ante los tribunales administrativos, federal o estatal, violaciones a los derechos humanos. Hay plena posibilidad de que los afectados en sus demandas, incluso en estos tribunales administrativos, pidan que se inapliquen leyes estatales o federales en las cuales consideran que es el origen de la violación de los derechos humanos. Y por lo tanto, ahí van a iniciar una garantía de los derechos humanos de carácter laboral. Yo parto de una premisa en un sistema jurídico, porque mencionaron el artículo 123 y las restricciones que le ocasiona a un servidor público. También pensamos en la parte de protección del ciudadano frente al poder y también al propio servidor público, porque este es el eje transversal de los derechos humanos para que tenga una respuesta de estos órganos que hemos señalado, que son autoridades. Y ustedes, por ejemplo, el sistema constitucional, por la exploración del derecho internacional y el derecho transnacional, ha establecido que las constituciones no son la ley suprema. Si hay un contenido de baja protección en una constitución, ustedes pueden cuestionarlo, que el tratado internacional esté por encima. Nosotros, hablo en plural, porque dirijo un programa de protección de derechos humanos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero es una clínica de litigación estratégica en la cual escogemos casos relevantes de alto impacto y los presentamos ante los tribunales. Y uno de ellos, en el 2012, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que resolver sobre un cuestionamiento que le planteamos para que inaplique una porción de la Constitución General de la República. Alegamos censura previa porque los tratados internacionales estaban siendo vulnerados. Lo interesante de la Sala Superior, que le llevó más de 3 horas la sesión pública, admite, analiza, pero termina concluyendo que la Constitución es la ley suprema. A la luz de una jurisprudencia muy puntual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de marzo del 2013, en el caso Yellman contra Uruguay, en la supervisión de sentencia, en el considerando 64, establece una regla jurídica importante. Un Estado no puede invocar su derecho constitucional para incumplir obligaciones de carácter internacional. Repito, Yellman contra Uruguay, supervisión de sentencia de 2013 en el considerando 64. Esto significa que si hay una ley o la propia Constitución que vulnera el derecho humano de un ciudadano o de una persona que en su carácter servidor público considera que está afectando, como pudiera ser el artículo 123 de la Constitución, en esa parte que les afecta, no importa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la segunda sala haya sostenido sobre el 123 que prevalecía el tema de la Constitución en la restricción y el Tratado Internacional en segundo plano. Y por otra parte, en el Pleno logramos incursionar un criterio para tratar de que los tratados internacionales, valga la redundancia,
y la Constitución estuvieran al mismo nivel. Pero necesitamos respuestas. Si la Constitución, la Suprema Corte, los ministros, no son ni el último órgano ni la última interpretación en materia de derechos humanos. Por lo tanto, los casos de los servidores públicos que son separados del cargo y que agotaron los recursos judiciales de derecho interno desde el Tribunal del Contencioso Administrativo, el juicio de amparo, podrían seguir cuestionando una escalada que la Constitución vulnera derechos humanos consagrados en estas fuentes supranacionales. Ustedes pueden acudir a estos mecanismos y pueden invocar los estándares de protección. Las garantías de los derechos humanos jurisdiccionales necesitan brindar respuestas reales. Y esa transformación, que la misma dinámica de los derechos humanos, requiere nuevas respuestas. No podemos transitar por criterios, incluso de la Suprema Corte, que se hagan planos, parezcan inamovibles. Octavio Paz, en Ensayo sobre la Libertad, sostenía: los conceptos, las ideas inamovibles son formas de tiranía. El profesor Sagüez, de Argentina, ha escrito un trabajo muy importante que le resumo una línea: la retirada de la supremacía de la Constitución. ¿Qué significa? Que la Constitución ya no tiene el carácter absoluto de ley suprema cuando protege en menor medida los derechos humanos. Cuestionémoslo en los tribunales. Todas las leyes, reglamentos, ustedes los pueden someter a un tema de tribunales. Hoy, este artículo primero que nos explicó de manera brillante el doctor Ricardo Sepúlveda, ¿se acuerdan ese párrafo que decía todas las autoridades? Por lo tanto, ustedes pueden convertirse en un sujeto que, como servidores públicos, si le aplican una sanción, inician un procedimiento, pero el reglamento, la ley orgánica, ustedes la pueden cuestionar desde ese principio. Por lo tanto, también pueden exigir a través del acceso de las llamadas garantías de los derechos humanos su protección. Precisaré brevemente cuáles son en general las garantías jurisdiccionales de los derechos humanos en México. El tradicional instrumento, el juicio de amparo, que no se agota. Y para precisar, la Ley de Amparo de abril del 2013, en el artículo 5º, fracción segunda, establece qué es autoridad para efectos del juicio de amparo. Hoy, la amplitud de la protección contra la autoridad dice: independientemente de la naturaleza, se considera autoridad. Y lo voy a decir: las comisiones públicas de derechos humanos son, para efectos del juicio de amparo, autoridades responsables y se pueden demandar con la nueva fórmula del juicio de amparo. Y también los particulares cuando actúan como autoridad. Entonces tenemos esta fórmula muy importante. Ya no importa si la autoridad pertenece al ámbito descentralizado, donde la Suprema Corte mucho tiempo se enfrascó y detuvo la posibilidad de presentar. Todas las autoridades, independientemente de su naturaleza, son susceptibles de demandarse en el juicio de amparo. Todas las normas que ustedes se imaginen son susceptibles de demandarse, también como violación de derechos humanos. Otra garantía importante en el sistema jurídico mexicano: el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, a nivel local o a nivel federal. Desde que queremos votar y, por ejemplo, no nos han entregado la credencial de elector, los derechos políticos, los derechos de participación, nosotros podemos instaurar un juicio, es decir, una garantía ante un tribunal electoral, en este caso federal, para que nos entreguen, o con la simple sentencia podamos acudir a las urnas. Hubo un caso de un vagabundo que no tenía domicilio. Cuando van a las oficinas ahora del INE, ¿qué nos encontramos? Una serie de requisitos, ¿no? Pero que incluso pueden afectar la privacidad de nosotros. ¿Qué tal si no queremos que nuestro domicilio aparezca? Aunque tengamos domicilio, se tiene que suprimir. Es decir, en el plano de la protección de los derechos políticos electorales ante tribunales en esta materia, contra los cuales no procede el juicio de amparo, así lo establece la Constitución en el artículo 107, párrafo primero. Es decir, todo lo que no sean derechos políticos electorales, ustedes lo pueden reclamar a través del juicio de amparo. Pero que no proceda el amparo contra estos
violación a estos derechos político-electorales no significa que no tengan garantía. La Constitución, en el artículo 99, diversas fracciones, enumera garantías de los derechos político-electorales, entre ellas la que estamos refiriendo. La Sala Superior del Tribunal Electoral, en este juicio que nosotros promovimos, 1749, diagonal 2012, en Sala Superior, estableció un criterio muy importante. Todos los derechos humanos en el ámbito político-electoral son susceptibles de protección cuando están vinculados a derechos político-electoral, libertad de expresión, privacidad, autonomía de la persona, discriminación. Si no, en México, tómenlo como un principio del Estado de Derecho. Existe plena justiciabilidad de los derechos humanos ante los tribunales. Todo lo pueden reclamar. Incluso los derechos humanos que no tengan una configuración en un artículo de la Constitución o de un tratado internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 29, inciso C, establece derechos inherentes de la persona. Por lo tanto, ustedes pueden reclamar cualquier derecho humano que se considere violado, independientemente que no esté en un artículo. Lo pueden hacer ustedes. Por lo tanto, aquí tenemos a grandes rasgos la segunda garantía de protección de los derechos humanos. Termino con la historia que dejé inconclusa. El vagabundo que quería credencial de elector, el módulo del INE le dice no, porque usted no cumple con el requisito del domicilio. ¿Qué estaba pasando en ese momento con el acto administrativo de naturaleza electoral? Lo estaba discriminando. Le estaba una discriminación vinculada al derecho a votar, incluso a ser votado. No hay ninguna restricción, es ciudadano mexicano. ¿Cuál era el único obstáculo que le colocaban? El domicilio. El asunto tuvo que ir a tribunales a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales. La Sala Superior falla a favor del vagabundo que no tenía domicilio y ordenó que se le entregara, suprimiendo el requisito de domicilio, su credencial de elector. Por lo tanto, los derechos humanos pueden accederse a través de estos tribunales. Otra importante, el contencioso administrativo, lo hemos puesto a prueba, es una garantía jurisdiccional de los derechos humanos. Les platico dos historias reales. Bueno, de hecho, el origen de una de las interpretaciones más importantes de los derechos humanos en nuestro país, la contradicción de tesis 293, diagonal 2011 del Pleno de la Corte. ¿Saben cómo lo iniciamos? Por una multa de 30 pesos. Y vean que ocupó 8 sesiones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 8 sesiones. A un estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana, la Policía Estatal los detiene porque tenían vasos con alcohol en la vía pública. El acto de seguridad pública está sometido a lo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y la sigue la Suprema Corte, dice todos los actos restrictivos de derechos humanos tienen que someterse a un análisis de proporcionalidad. Es un punto también muy interesante. ¿Cómo pueden ustedes, como servidores públicos, cuando ejecutan un acto, por ejemplo, migración, los famosos filtros migratorios en aeropuertos, no pueden hacer lo que quieran? No puede, aunque sea un filtro migratorio, tiene límites en el ejercicio de las atribuciones del servidor público. Por lo tanto, las restricciones a los derechos humanos, ustedes las aplican, o bien hay una persona que las recibimos, están sujetas a un control judicial. No termina ahí. Por ejemplo, si eligen una persona para decirle de dónde es su nacionalidad por su apariencia, tengan mucho cuidado. Sí pueden ustedes realizar la función dentro de sus atribuciones, pero si toman en cuenta un punto que pudiera resultar irrazonable, el punto de partida, entonces sí hay una restricción que no está justificada. Los derechos humanos sí se pueden restringir. Son restringibles, excepto el derecho a la vida y la integridad física. Son absolutos. Son absolutos. De ahí lo demás, ustedes pueden realizar, ejecutar actos, pero van a estar sometidos a revisión judicial a través del contencioso administrativo, a través del juicio de amparo. Estos son los mecanismos. Y la Constitución establece que en materia administrativa, incluso las personas afectadas, todas, incluso ustedes cuando se consideran que han sufrido una violación de derechos humanos como servidores públicos, pueden acudir directamente al juicio de amparo de acuerdo al artículo 107, fracción cuarta, último párrafo, cuando se alegan, pero violaciones directas a los derechos humanos. Bueno,
En ese caso nosotros demandamos la detención arbitraria de los estudiantes de la Facultad de Medicina. Fuimos al Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, desecha la demanda y dice, yo no tengo obligación de aplicar tratados internacionales ni la jurisprudencia de órganos internacionales. ¿Cómo no? ¿Ah, no? Y presentamos demanda de amparo y ganamos y le dicen al Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, deja de decir, tribunal, que no puedes aplicar jurisprudencia internacional y deja de decir que no tienes obligación de aplicar tratados internacionales, que porque la Constitución o tu ley procesal dice que no tienes obligación. Y así fue como nuestros argumentos llegan ante un tribunal colegiado de circuito en el 2008, antes de la reforma. Nosotros ya planteábamos todos estos principios que se plasmaron en la reforma desde noviembre del 2008. Bueno, primero en el tribunal administrativo que no quiso aplicar, después el colegiado lo acepta, concede el amparo y se aprueban 2 tesis aisladas sobre el control de convencionalidad en julio del 2009. Otra garantía importante en sus derechos humanos, las acciones colectivas. Hace un momento comentaban de los bancos en Conducef, una persona de Conducef, por ejemplo, que ya están ciertas actividades financieras automatizadas. ¿Todos tienen celulares? ¿Todos tienen un celular o no tienen celulares? ¿Qué pasa si a ustedes les llega su cobro más caro y van a Telcel? No hago comercial, pero es la empresa que tiene mayor cantidad de usuarios. ¿Les cobran? ¿Cuánto? Todo. Sí, pero si ustedes quieren el detalle de llamada, les van a cobrar 35 pesos. ¿Y yo por qué tengo que pagar esa obligación? Hay una seguridad jurídica. Dicen, es un particular. Tenemos otra garantía que se llama acción colectiva, artículo 17 de la Constitución, y la ley reglamentaria está en el libro 5 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Qué importancia, ¿no? ¿Qué podemos demandar como consumidores o como contra servicios públicos? Lo que quieran. Autoridades o particulares. En la acción colectiva demandamos autoridades y particulares. En este caso, pero hay una cuestión. Dice, bueno, ¿quiénes pueden demandar? Pensando en los ciudadanos. 30 ciudadanos. Oiga, en la cuestión de Telcel no sería difícil, 30 personas. Pero en la práctica, la legislación trató de desalentar a este mecanismo porque es un número exagerado. En Estados Unidos, las acciones colectivas pueden acudir 3 personas. Para ese momento comentábamos, el que esté el requisito, al ser ley secundaria, podemos cuestionar que ese número que se nos requiere sea declarado inconstitucional o inconvencional porque obstaculiza el acceso a un recurso judicial efectivo. Que van a demoler una fachada donde vivió Pancho Villa, y el INAH fue omiso en el permiso y lo van a demoler, una acción colectiva por el derecho al patrimonio cultural o un juicio de amparo. Es decir, no solamente los individuos en lo particular pueden acceder a las garantías jurisdiccionales, sino también como entes de derecho difuso, derecho colectivo, personas indeterminadas pero determinables. Y con esto, por cuestión del tiempo, cierro lo que son los temas de garantías jurisdiccionales con una última reflexión. Como servidores públicos también están en la seguridad social. En Michoacán presentamos solicitudes de medidas cautelares contra el IMSS y contra el ISSSTE, contra cualquier cuerpo de seguridad social, incluso las que atienden a las Fuerzas Armadas, también son autoridades responsables. Medicamentos, tratamientos médicos. Si alguien de ustedes es dado de baja y está bajo un tratamiento médico, ustedes no pueden ser privados de la asistencia médica porque la enfermedad no la tienen cuando dejan de ser servidores públicos. Existe el criterio que ustedes pueden reclamar su tratamiento médico desde el momento en que los den de baja y que van a la seguridad social y dicen, no, ya no, ¿cómo no? Lo que tienen que hacer es acudir al juicio de amparo y señalar una omisión, y sobre todo si el medicamento o el tratamiento pone en peligro la vida, el mismo día o en 24 horas ustedes van a tener una orden de un juez federal para que le diga que le siga dando su tratamiento médico. Y así hemos logrado acceso a la salud de personas en el estado de Michoacán ante jueces federales. Y con esto cierro por cuestión de tiempo. Muchas gracias.